Muchas gracias, señor presidente, honorables legisladores. En realidad, hacer una ley para algunos es fácil, para otros no. Hacer una ley, señor presidente, que no esté concatenada con una serie de situaciones que vayan a apoyar la seguridad, no funciona. No sacamos nada con que el gobierno del Ecuador invierta 1.300 millones de dólares nuevos, 30.000 policías más, cuando tenemos 55.000 que no sabemos dónde están, que no sabemos si les dan los proyectiles. Ellos hacen un sacrificio personal, pero que en definitiva el problema no va solamente por allí. El problema va por muchas circunstancias: empleo, trabajo, circunstancias de educación, por Dios, respeto. Tenemos que devolverle el respeto a los profesores, una serie de cosas para volver a reconstruir nuestra patria ecuatoriana, honorables legisladores. Así es que yo creo que, si bien es cierto lo que la gente reclama, algo urgente en este momento. ¿Qué dice la gente? No podemos vivir en el campo porque viene un grupo de fiscales y nos allana con un grupo de policías y se nos mete a nuestra casita a quitarnos una escopetita que tenemos. Si es lo único que tenemos para que no se nos lleven las vacas. Si van a un almacén a quitarle cualquier cosa, entonces el delincuente sabe que va libre. El delincuente sabe que allí nadie le va a responder. Entonces, allí tiene que haber otra cosa, señor presidente y honorables legisladores. Leyes precisas, duras en esa circunstancia. Sí, por eso yo me atrevo a decirle, señor presidente, que hay que hacer una reforma a un artículo allí o a incluir un artículo después del artículo 33. Vean ustedes lo que propongo. Y esto es para análisis. El artículo 34, propongo después del artículo 33, el artículo 34 que diga: exclusión de la infracción penal por uso legítimo de la fuerza cuando medie advertencia de un agente del orden público. ¿Por qué el policía no actúa? Porque sabe que lo van a meter preso, señor presidente. El policía no actúa porque sabe que lo van a sancionar y no tiene cómo pagar un abogado. Ese policía lo condenan, y si algunos se han salvado porque hemos hecho escándalo en el Ecuador o porque las redes y los medios de comunicación se solidarizan con él al último. Pero ese policía está destruido, señor presidente. Así que la buena intención de defender la vida, los bienes de la gente, queda en nada, pues, señor presidente. Si este hombre va a ir preso y no tiene para pagar un abogado, entonces se hace el tonto, se hace el tonto. Yo he visto a algunos poquísimos policías que andan con una pistola, una gloda aquí, sin alimentadora. ¿Sabe por qué no la cargan? Porque ellos dicen: mejor que el delincuente sepa que yo no cargo la bala allí para que no me ataquen. Imagínense ustedes. Eso no puede ser. Entonces, propongo yo que este artículo, para darle apoyo al policía, para cuando el policía, en caso de muerte o lesiones, actúe con fuerza. No puede ser de otra manera. Si un policía ve que están asaltando, han muerto a alguien, están matando a alguien, está apuntando a un seres humanos o se está llevando los bienes, ese policía tiene que actuar. Y ese policía no puede cometer delito. La ley lo tiene que decir. Por eso propongo lo siguiente, señor presidente. Vamos, esto es de discusión. Algunos van a decir: no, me va a matar. No. Es que ese delincuente está matando. Y propongo lo siguiente. En los casos de muerte o lesiones ocasionadas por la actuación de un agente de la fuerza pública en el curso de un delito flagrante, no incurrirá en infracción penal cuando hubiese mediado por parte de la gente la advertencia de detenerse o cesar la acción ilícita
que estuviera en curso y el sospechoso hubiese continuado con la actuación y se hubiera resistido al agente del orden. Solo con esto se para el carro a la delincuencia. Pero ese es un nivel de delincuencia, no es toda la delincuencia. Ese es un nivel de asalto en el momento. Entonces, allí el policía va a tener respaldo. De lo contrario, y así le pongamos un policía para cada ecuatoriano, va a actuar, porque ese hombre se va a ir preso y no se puede ir preso el hombre que tiene que defender los intereses de los seres humanos y de sus bienes. Ese planteamiento lo hago, se lo he hecho a la comisión. Dicen que llegó en el mismo día que ya habían hecho el informe. Se los voy a hacer por escrito nuevamente, pese que el presidente me ha dicho que lo va a incluir, y otra que a continuación diga, en el artículo 23 de la ley orgánica, para el uso progresivo de las fuerzas, añádase lo siguiente. Artículo 24, son dos artículos que propongo. Intervención de la fuerza pública en instituciones y organismos estatales. Está bien que hace un rato el señor presidente, don Ramiro Narváez, de la comisión, diga que cuando hay una protesta social no pueden ir con armas letales, porque lo político es supremo, pues. Solo los cambios, las protestas pueden de una u otra manera manifestarse públicamente, pero no le pueden dar bala a un ser humano en una manifestación. Por eso está bien que allí no vayan con ese tipo de armas letales. Únicamente cuando existe una denuncia debidamente fundamentada ante la autoridad judicial competente que describa hechos que amenacen con destruir bienes de los organismos e instituciones del Estado o que pongan en grave peligro la vida o integridad física de los servidores públicos de una institución o función del Estado, podrá desplegarse contingentes de agentes del orden público a pedido de la autoridad judicial respectiva para resguardar y garantizar los bienes y la vida de los servidores que componen una institución u un organismo estatal. No podrá usarse o autorizarse a la fuerza pública para interferir, obstaculizar o impedir el funcionamiento de una institución o función del Estado. ¿Por qué esto? Porque en cualquier momento, cuando algún supuesto dictador o dictador quiere dominar a otra institución, otro poder del Estado, entonces la ministra de Gobierno manda a la fuerza pública. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El Estado es uno solo. Las funciones del Estado son varias, concatenadas en una, que tienen que tener interrelación, respeto, pero no fuerza. Allí es que vemos mala cosa. Por eso vemos algunas cosas que están pasando en nuestro país en este momento. Y hay autoridades que vienen, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, que viene y le ordena a un tribunal por allí y le dice: párele el carro a la función legislativa. Imagínense en qué desafío, terrible desafío, fuerza que no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque viene el señor del Consejo de la Judicatura, que no es el presidente de ese organismo, pero que se hizo presidente a la fuerza, porque el señor Ulloa lo apoya, es su socio, entonces controlan la justicia. Y no respetan lo que dice la Constitución y la ley, que es el presidente de la Corte Nacional quien pone el delegado para nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, esas funciones del Estado están mal actuando. Por eso el juicio político al Consejo de Participación, a un sector de aquellos, y al Consejo de la Judicatura tiene que darse, señor presidente. Comencemos ordenando las cosas, ilustre presidente. Si no, esto va a ser un mal ejemplo siempre. Si no corregimos esto, señor presidente, todo el mundo hace lo que le da la gana. Esas son las cosas que hay que cambiar en nuestro Ecuador. Volveré a hacer por escrito nuevamente al señor doctor Ramiro Narváez esta precisión, y le estoy seguro que esta es la solución, como también es la solución en los campos, en las propiedades, en las casas, que el ciudadano tenga una autodefensa.
¿Qué es la autodefensa? ¿Por qué es fuerte los Estados Unidos? Cuando había la guerra entre norte y sur, se daban balas entre ellos, pero se respetaron porque todo el mundo estaba armado. Entonces no hubieron muertos. Alguien me diría, pero es que si no van a haber muchos muertos, es que la delincuencia mata en este momento. Pero entre fuerza y fuerza no sucede aquello. Y el delincuente no avasalla en ese momento. Así es que no cometerá delito el que por defender su vida, y eso decía ya antes el Código Penal hace mucho tiempo, usted debe recordarse, presidente, no cometerá delito quien defendiera a otra persona. Este es el planteamiento que yo hago, señor presidente, para que esta cosa cambie en favor de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. Y honorable legisladores. Vilma Andrade tiene la palabra.